o como una hemorragia con compromiso hemodinámico. Y tiene una mortalidad global de alrededor del 5%. Hemorragia digestiva grave se considera... Disculpa, le pregunto, ¿usted tiene un Power? Porque nosotros lo estamos viendo a usted nomás. Pregunto por... ¿No está viendo el Power? No. Ay, me mataron. ¿Qué hacemos entonces? A ver. No, pero nosotros lo estamos viendo a usted. Apriete donde dice presentar ahora, abajo a la derecha. No, pero eso ya está hecho. Y ponga toda la pantalla. ¿Y si pusimos toda la pantalla? Y hizo clic en la pantalla y puso compartir. Ven a ver. Compartir. Estoy haciendo clic en compartir y no, espera, a ver, cancelar. Profe, si no le aparece la opción de compartir, es porque tiene que apretar, se le abre una pantalla y cuando pone compartir toda la pantalla y se le abre una pequeña pantallita que tiene que seleccionar ahí y después se le habilita la opción para compartir. Toda la pantalla, o una pantalla. Sí. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Se le abre una ventana. Haga clic sobre esa ventana y después ponga compartir. Pongo compartir, pero no. Ajá, ahora sí. Bueno. ¿Ahora ven algo? Ahí sí se ve. ¿Qué es lo que ven? Se está presentando. Vemos su pantalla, ahora tiene que ir al Power y ahí vamos a ver el Power porque vemos todos los movimientos de su pantalla. ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Sí, también algunos suelen grabar también. Si a usted no le molesta, se puede grabar para algunos que no pueden asistir. No, porque hay datos de pacientes que son que no se pueden presentar. Ahí está. Bueno, entonces, dijimos que tiene una mortalidad esto del 5% aproximadamente, y decíamos que una hemorragia digestiva se dice que es una hemorragia grave cuando hay una anemia aguda con hematocrito. Doctor, perdón, ¿usted podría sacar de ahí abajo, hay un cartel que dice ocultar? Porque así nosotros leemos ahí del Power. Ahí, exacto, muy amable, gracias. Hay un hematocrito menor del 30%, por menos de 2,5 millones de glóbulos rojos, o una necesidad de transfundir más de 2.000 mililitros en 24 horas, y generalmente también cuando se da en el contexto de una paciente con falla pluriparenquimatosa. Según el sitio de la hemorragia, por encima o por debajo del ángulo de Trey se puede clasificar en alta o baja. La hemorragia digestiva alta generalmente se manifiesta por hematemesis y melena, y las causas más frecuentes son la úlcera gastroduodenal, la gastritis erosiva, la varices de esófago y el síndrome de Mallory-Weiss, que es la ruptura del esófago por un esfuerzo del vómito. La hemorragia digestiva baja generalmente se manifiesta por melena. Esto puede verse por lesión de intestino delgado, divertículo de Meckel, tumores, angiodisplasia del colon, enterorragia, que es cuando es sangre roja lo que sale, y también se ven aquí en las angiodisplasias,
Con respecto a la hemorragia digestiva, de acuerdo a la clasificación etiológica, entonces, repetimos un poquito, lo más frecuente, las altas, como ven ahí, ya las mencionamos, y las bajas también. Lo que tiene que ver acá en las bajas a veces es el tema de la edad del paciente. Sobre todo en los pacientes jóvenes, hay que pensar en un divertículo de Meckel ectópico, que esté sangrando como cosa gástrica ectópica, de enfermedad inflamatoria o pólipos, y en general los mayores, menores de 60 años, divertículos, diría yo, neoplasias, y mayores de 60 años, neoplasias o angiodisplasias del colon derecho. Son las causas más frecuentes. Con respecto a la anamnesis y el examen físico, por supuesto, hay que tratar de ver si el paciente no tiene enfermedades previas, antecedentes de hepatopatía, de úlcera gastrorenal, de divertículos, insuficiencia renal, hepatitis, etc. O sea, debe ser una buena anamnesis. Hay que ver si hay sangrado por otras vías, si ha tenido episodios previos, si el paciente es etilista, si consume aspirina, antiinflamatorios, esteroides, anticoagulantes, si tiene acompañado dolor abdominal, vómitos, si hay antecedentes de hipertensión portal o de otras vasculopatías. Y ver también los parámetros hemodinámicos, o sea, el estado general, el sensorio, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, piel y fanera, es decir, si hay frialdad, sudoración o pilorección, y también descartar los signos de hepatopatía crónica, como son la hipertrofia parotidia, los nebus, la ginecomastia, ascitis o hepato- y esplenomegalia. También es de suma importancia en estos pacientes la colocación de una sonda nasogástrica y efectuar un tacto rectal. Por otro lado, también tiene importancia, de acuerdo a los signos clínicos, podemos tener idea, ¿no es cierto?, cuál es la pérdida de volumen. Cuando no hay ningún signo, en general la pérdida es menor a un 10 o un 15%, como cuando un paciente va a donar sangre. En general, cuando hay taquicardia y hipotensión ortostática, la pérdida puede ser leve, entre un 15 y un 25%. Ya cuando la taquicardia es más importante, hay hipotensión por debajo de 10, palidez, sudoración, ahí la pérdida puede ser entre un 25 y un 35%, y cuando la taquicardia es mayor a 120, una hipotensión muy pronunciada, por debajo de 60, y alteraciones del sensorio, estamos entre una situación grave con una pérdida de más de un 35 o 50%. Esto es muy importante que ustedes tengan presente para la valoración, la primera valoración que se hace del paciente, sobre todo cuando llega a una guardia. Entonces, recuerdo a la epidemiología, ahí ven más o menos ustedes los porcentajes, lo más frecuente, úlcera renal, úlcera gástrica, lesiones agudas de la mucosa gastroesofágica fundamentalmente. En menor medida las otras. Y en general la mortalidad, como dijimos, en los menores de 60 años es un 0,5% y aumenta más en la gente grande, en hasta un 10% en los mayores de 60 años. Con respecto a las cirugías, en general la mortalidad está entre un 7 y un 10%. Las presentaciones, como dijimos, melena, hematemesis, enterorragia, lipotimia con un síndrome anémico agudo. Entonces, la hemorragia digestiva alta, ¿cuál es el manejo en la urgencia? Hay que ver los signos y síntomas, como dijimos antes, que hagan suponer el sangrado del tubo digestivo, cuantificar la pérdida y tratar de hacer el diagnóstico etiológico. Entonces, todo paciente debe ser internado porque se encuentra en una situación crítica, potencial o real. Vuelve a ser internado a la brevedad y debe ser con un tratamiento de sostén y iniciar el protocolo de estudio para tratar de identificar la causa y así planificar el tratamiento. En general, un 80 o un 95% de las hemorragias digestivas altas se detienen con un tratamiento inespecífico que consta en tratar de dar, sobre todo protectores
gástricos y medidas higiénico-dietéticas y nada más. Pero tenemos que ver, si el paciente está estable, no tiene antecedentes previos, no hay sospecha de varices esofágica, la sonda nasogástrica no viene sangre o viene una sangre, una cosa tipo, se llama borra de café, y en el tacto rectal contratamos una melena, pero tiene una hemoglobina mayor de 8, paciente que está relativamente bien. El paciente también puede estar estable, sin antecedentes previos, sin sospecha de varices, pero la sonda nasogástrica tiene sangre y en el tacto rectal también tiene melena, pero tenemos una hemoglobina mayor de 8. Y el tercer caso es el paciente que puede estar estable o inestable, pero ha tenido antecedentes de hematemesis. Eso es grave. Entonces, el manejo del paciente número 1 se interna en una sala general y se programa una endoscopía. Las transfusiones se hacen solamente si la hemoglobina desciende por debajo de 8. En el paciente tipo 2 hay que internarlo, el que tenía sangre en la sonda nasogástrica, hay que internarlo en UTI, reanimarlo, hacer la endoscopía de urgencia, ya no programada, sino hacer una endoscopía de urgencia, y también se transfunde en caso que la hemoglobina sea menor de 8. El paciente tipo 3 hay que actuar más urgentemente, colocar vías no venosas gruesas y cortas, hacer una endoscopía de emergencia, estabilizarlo hemodinámicamente y transfundirlo si hace falta. El seguimiento es un seguimiento clínico de acuerdo a los signos vitales, los controles de las deposiciones y el laboratorio con hematocritos diarios. En general, los pacientes son dados de alta cuando están clínicamente estables, con buen estado general y después de 3 hematocritos que se han mantenido estables. Los criterios de admisión en terapia intensiva son cuando hay un sangrado masivo que hace necesaria la intubación endotraqueal para proteger la vía aérea, cuando el paciente presenta hematemesis y hematoquesia, o sea, además de la hematemesis, deposiciones de sangre roja, sangrado activo que requiere endoscopía de emergencia, como dijimos antes, paciente con estigma de sangrado en la endoscopía, o un sangrado recurrente durante la hospitalización. Con respecto al manejo terapéutico, hay que hacer los exámenes complementarios de hematocrito, coagulación, tipificación de grupo IRH, el laboratorio de rutina, también pedir albúmina y un hepatograma. Con respecto a la valoración hemodinámica, como dijimos, hay que colocar catéteres gruesos y cortos en la cava, hay que proteger la vía aérea mediante una intubación endotraqueal, evaluar los trastornos del sensorio, si hay encefalopatía, sobre todo en los pacientes cirróticos, aplicar soluciones cristalóides para pérdidas que sean hasta un 30%, siempre uno trata de evitar las transfusiones, vamos a ver por qué. Hay que tener sangre tipificada para pérdidas que son mayores del 30%, colocar la sonda nasogástrica para ser aspirado de la sangre, lavado, hasta que aparezca un contenido bilioso claro, colocar una sonda vesical para hacer un control de iglesia horaria y hacer el tacto rectal para ver si estamos ante una presencia de melena o enterorragia. Como dijimos, las desventajas de las transfusiones son que produce una coagulación dilucional, hiperpotasemia, toxemia por citrato, acidosis metabólica, hipotermia, porque es sangre de banco, sangre que está fría. Con respecto al diagnóstico etiológico, en la endoscopía, que es el principal elemento, es altamente sensible y específica para el diagnóstico de la úlcera gastrodenal, ubica la lesión, hace el diagnóstico etiológico y puede ser terapéutica. Vamos a ver después los criterios de Forret. También se puede hacer una endoscopía peroperatoria, muchas veces. Yo digo siempre que ante una hemorragia digestiva que va a cirugía,
aparte del cirujano, tiene que estar el endoscopista. Otra posibilidad es el estudio angiográfico, pero para eso se necesita que la hemorragia sea mayor a medio centímetro cúbico por minuto para que pueda evidenciarse. Y a continuación de esto estaría el tratamiento angiográfico, ya sea con drogas vasoactivas, como la vasopresina, o la embolización con gel Schwann. La indicación para la cirugía es cuando la hemorragia es masiva, cuando la úlcera sigue sangrando a pesar de haber hecho un tratamiento endoscópico por lo menos 2 veces, o cuando el paciente necesita más de 4 unidades de sangre en 24 horas para su estabilización. Entonces, en la úlcera gastrodenal, como dijimos, habitualmente uno empieza un tratamiento con antagonista H2, sonda nasogástrica, lavado, y muchas veces con eso y medidas higiénico-dietéticas se soluciona el problema. Lo que sí que esto no detiene cuando es un sangrado arterial, pero una vez que uno lo controla, favorece la estabilización del coágulo porque impide el aumento del pH por encima de 5. Con respecto al tratamiento endoscópico, dijimos se hace, de acuerdo a esta clasificación de Forrest, en el estadio 1A, que es sangrado arterial pulsátil, se ve la arteria sangrando, el 1B, que es un sangrado en napa, el 2A, que es un vaso visible con coágulo centinela, y no se hace ya con el coágulo está adherido, hay una mancha pigmentaria o una base limpia de la úlcera. Acá ven algunos ejemplos de una úlcera duodenal sangrante. Acá el vaso en el lecho ulceroso, y acá también un vaso visible en una úlcera gástrica. Con respecto al tratamiento endoscópico, se puede hacer por electrocoagulación, por termocoagulación, con inyección de sustancias químicas tipo adrenalina, o últimamente también con la colocación de clips. Esto tiene un 80% de éxito, pero un 20 y pico % de recidiva. De cualquier manera, disminuye la necesidad de cirugía de un 20 a un 6% y disminuye la morbimortalidad de un 21,7%. La otra posibilidad, con la radiología intervencionista, dijimos el uso de la vasopresina, que además se puede usar para hacer una embolización selectiva. Este es un caso nuestro de una paciente operada, perdón. Una paciente operada con un cuadro séptico, que hace una hemorragia digestiva, ya estaba gastrectomizada por lo mismo y siguió sangrando, por lo cual se le efectúa una, como ven ustedes ahí, una angiografía del tronco celíaco y ante el sangrado persistente se utiliza la vasopresina. Fíjense ustedes esta arteria coronaria estomática cómo se contrae con el uso de la vasopresina. Seguimos. Con respecto a las indicaciones de la cirugía, la persistencia de la hemorragia después del fracaso del tratamiento endoscópico, cuando hay recurrencia en una internación, cuando no puede ser, como ya dijimos, no se puede compensar el paciente y se necesitan más de 4 unidades de sangre en 24 horas. También cuando son en grupos sanguíneos poco frecuentes, ¿no? Pacientes ancianos con otras comorbilidades, la úlcera de cara posterior del duodeno, porque habitualmente esas úlceras afectan la arteria gastroduodenal, que es una arteria importante, y el sangrado es muy importante y a veces no se puede detener con procedimiento endoscópico, úlceras mayores de 2 centímetros, en fin, o sea, generalmente son los pacientes que, resumiendo, no se pueden controlar con los estudios endoscópicos. Con
respecto a la elección de la cirugía, bueno, eso es algo que no sería tanto como para que ustedes lo sepan, es más bien una cuestión de posgrado para la gente que está haciendo cirugía. Va a depender del estado hemodinámico del paciente, de la edad, de las comorbilidades, de la ubicación de la úlcera, de la experiencia que tenga el que va a operar, de la complejidad de la institución, del tipo de úlcera, en fin. Pero, para que tengan una idea, en la úlcera duodenal uno puede abrir el duodeno, hacer una hemostasia directa, o hacer una hemostasia directa con un punto y hacer una vagotomía y piloroplastia para evitar que esto se vuelva a repetir, o hacer una gastrectomía parcial con vagotomía, o hacer una hemostasia directa más vagotomía superselectiva. Y en la úlcera gástrica, en general, se intenta siempre resecar la parte donde está la úlcera, haciendo una antrectomía o una gastrectomía más amplia, pero en general el tratamiento en la úlcera gástrica es de tipo resectivo. Y eso va también a depender cómo esté el enfermo. O sea, si el paciente está muy inestable, luego se hace la hemostasia con un punto y nada más. O si el paciente está un poco mejor, uno puede hacer la hemostasia y agregarle a eso una vagotomía y piloroplastia para tratar este tipo de enfermedad ulcerosa, pero cosas cada vez menos porque existen drogas que pueden controlar este tipo de hiperacidez. Y si el paciente está muy estable, a veces uno puede optar por el tratamiento resectivo, sobre todo si se trata de una úlcera gástrica. Bueno, en general, estas cirugías tienen una movilidad importante y las complicaciones que puede haber generalmente son fístulas, infecciones, resangrado, y las principales causas de muerte suelen ser insuficiencia respiratoria o sepsis. La mortalidad higiénica va entre un 8 y un 35%, mayor en las gástricas que en las duodenales, y también hay un porcentaje de recidiva que en general es mayor en los pacientes donde se hace vagotomía y piloroplastia que en los que se hace resección. Después, esto así es informativo, como ven ahí hay una serie de causas de hemorragias digestivas poco frecuentes, no las vamos a mencionar a todas, pero si ustedes van viendo, hay una serie de causas. La que yo más destacaría acá es esta, que es la fístula aortoentérica, que se da en pacientes que están operados, que tienen algún bypass aortobifemoral, y a veces se produce una infección a nivel de la prótesis que termina horadando generalmente la cuarta porción del duodeno. Y si uno no tiene en cuenta esto, el paciente en general se puede morir por esa situación. Y después hay otras causas acá más raras, que ténganla en cuenta para su conocimiento. Lo mismo acá, causas malformaciones vasculares. Y acá tienen un algoritmo muy importante. O sea, el paciente que puede ingresar con hematemesis, puede haber borra de café en la sonda nasogástrica, melena en el tracto rectal, etc. Signo de hemorragia digestiva alta. Hay que hacer la evaluación del estadio clínico y del estado hemodinámico. Puede ser que el paciente esté estable. Vemos con la sonda nasogástrica, si es sangre clara o líquido claro o borra de café. Como dijimos, va a hacerse una endoscopía de rutina y ahí habrá que ver la evaluación del riesgo y si el paciente va a ir a UTI, como dijimos antes, si hay sangre en la sonda nasogástrica, si borra de café va a ir al piso y se va a hacer endoscopía electiva, se lo observa. Y en general se puede hacer otra endoscopía a las 24 horas y el alta, como dijimos, será cuando el paciente tenga 3 hematocitos estables y esté en buenas condiciones. O que el paciente esté inestable y ahí tenemos que ver si se trata de varices esofágicas o
no hay sospecha de varices. Si no hay sospecha de varices, ese sangrado por sonda nasogástrica puede ser, dijimos, sangre clara o el paciente también puede tener hematoquesia, o sea, sangre por materia fecal, que uno puede prevenir, que puede ser también de origen alto. Se hace endoscopía de emergencia y se intenta el tratamiento endoscópico. En el caso de que uno sospeche que el paciente tiene varices esofágicas, en ese caso muchas veces el paciente lo que tiene es hematemesis, por eso uno lo sospecha. Hay que considerar usar de entrada lo que se llama el varón de Steichen-Blackmore, que ya lo vamos a ver, para parar la hemorragia y después programar la endoscopía para hacer la esclerosis o la ligadura de esas varices. Todo esto puede tener éxito o puede fracasar. Si este tratamiento endoscópico fracasa, probablemente ese paciente tenga que ir a cirugía. ¿Qué puede ser? Si va a cirugía, el paciente tiene una hipertensión portal, hoy en día lo que se puede usar es el TIPS, que es un shunt portosistémico intrahepático, que ya lo vamos a ver, o puede ir a una cirugía de hipertensión portal, que es un shunt portosistémico, una desvascularización del estómago o una transección a su vez del esófago para cortar la comunicación con las varices. O si estamos hablando de un paciente que tiene falla del tratamiento endoscópico, pero no tiene varices esofágica, antes de eso podemos hacer una radiografía, como dijimos, con vasopresina o embolización, y si eso también fracasa, va a tener que ir a una cirugía que, como vimos, puede ser hemostática solamente o resectiva, como dijimos, en las úlceras gástricas. Bien, o sea que esto más o menos es lo que ustedes tienen que tener en mente para ver cómo se manejan estos pacientes. Pasamos ahora a ver el tema de la hipertensión portal. La presión portal normal es entre 10 a 15 centímetros de agua o 3 a 5 milímetros de mercurio. Se dice que el paciente tiene una hipertensión portal cuando la presión es mayor a 20 a 25 centímetros de agua o a 11 o 12 milímetros de mercurio. Esto produce generalmente varices esofágicas, varices gástricas y gastropatía hipertensiva. El 90% de estos pacientes son cirróticos, como dijimos antes. El 30% de estos pacientes tienen posibilidad de sangrar, y de estos que sangran, casi un 30% se mueren en ese sangrado. Los que no se mueren en ese sangrado tienen un 70% de posibilidad de volver a sangrar, y de esos también casi un 30% se mueren. Aquí ven ustedes una imagen de lo que son las varices esofágicas, arriba y abajo, varices gástricas con una gastropatía hipertensiva. Entonces, ¿cuáles son las causas por qué hay aumento de la presión portal? Bueno, las causas pueden ser presinusoidal, fundamentalmente la trombosis de la vena porta, compresiones de la vena porta, cirrosis, sarcoidosis, una parasitosis que se llama esquistosomiasis, que es muy frecuente en Brasil. Puede ser a nivel sinusoidal, también por la cirrosis, la hepatopatía alcohólica, y puede ser por una causa postsinusoidal, de las cuales la más frecuente es la enfermedad de Budd-Chiari, el síndrome de Budd-Chiari, con trombosis de las venas suprahepáticas. O también puede ser una pericarditis constrictiva o una enfermedad con cardiomiopatía congestiva severa. Pero lo más frecuente es la enfermedad de Budd-Chiari. Bien. Otra cosa que tienen que conocer para el manejo de estos pacientes es la clasificación de Child-Pugh, que es una clasificación que nos va a dar una idea de la gravedad de insuficiencia hepática de estos pacientes. Y están basadas, como ustedes ven ahí, en los valores de bilirrubina, menores de 2, entre 2 y 3 o más de 3, valores de albúmina de 3,5
de 2,5 a 3,5 o menos de 2,5. La presencia de ascitis, de que no exista, que haya muy poca o moderada, que no haya encefalopatía o que haya encefalopatía leve o moderada, y también a la alteración del tiempo protrombina. Y en base a eso, cada uno de estos ítems tiene un puntaje, y de ahí resulta que los pacientes que tienen un puntaje menor a 6 se los considera un 6A, es decir, son pacientes que tienen una insuficiencia hepática, pero se los puede manejar como aquellos pacientes que no la tienen. El que tiene entre 6 y 9 puntos es un Yale B. Estos pacientes ya son de mayor riesgo. Y en más de 10 puntos sería un Yale C. Estos pacientes son prácticamente inoperables y solamente son candidatos a trasplante hepático. Entonces, estos pacientes tienen características especiales. La reposición de la bulimia hay que hacerla con muy poco sodio, porque hace mucha citis. Hay que usar preferentemente sangre fresca, glóbulos rojos. Se utilizan fármacos como para disminuir la presión, como la somatostatina, octreotides, pero hoy en día la más usada es la terlipresina. Hay que hacer la prevención de la encefalopatía, porque estos pacientes, la sangre del tubo digestivo hace de que se produzca una hiperamoniemia, y eso da una encefalopatía. O sea, hay que poner el aspirativo nasogástrico, darle lactulón o enema para que tengan diarrea y eliminen esa sangre. También se puede agregar algún antibiótico como la neomicina. Tras darse el taponamiento esofágico con balón, que es lo más rápido que uno puede hacer, ya lo vamos a ver, y después a continuación, una vez que el paciente paró de sangrar, está más estable, ahí sí hace la endoscopía para hacer la esclerosis o la ligadura de las varices, y después ver si pacientes son necesarios hacer un TIPS, que ya mencionamos, o una cirugía de hipertensión portal. Aquí ven ustedes cómo es este tipo de balón, que tiene la característica, tiene un balón en el esófago y otro balón en el estómago, y a su vez sirve como aspiración nasogástrica. Entonces se infla primero el balón del estómago, esto se retira hacia afuera hasta que se encaje bien en el diafragma, después se infla el balón del esófago, y eso permanece, y generalmente esto se le cuelga un peso para que se mantenga tenso a este nivel, y de esa manera puede parar, generalmente para la hemorragia por varices, es decir, comprime las varices. Y eso da tiempo a estabilizar el paciente y después hacer la endoscopía con el tratamiento endoscópico. El TIPS que mencionamos también, como ven acá, se entra por una vía transyugular, se llega a una vena suprahepática, se perfora la vena suprahepática con la guía hasta llegar a una rama importante de la vena porta. Acá ven las varices dependientes de la vena coronaria estomática. Entonces, una vez que se logra este trayecto, se coloca acá el stent, que hace que la sangre fluya fácilmente desde la porta a la suprahepática. De esa manera disminuye en forma drástica la presión portal y el paciente deja de sangrar. O está también aquel paciente que haya que hacer una cirugía. Porque el TIPS no es una cosa que esté disponible en todos los lugares, y no hay mucha gente también que sepa hacerlo. En cuanto a la cirugía, hay que tener en cuenta que estos pacientes se hace cuando también no ceden con la escleroterapia, cuando hay que hacer más disponibilidades en 24 horas, y en los pacientes, como dijimos, que tengan un riesgo aceptable, Child A o B.
El C no es candidato, simplemente esos son candidatos a trasplante. Las contraindicaciones para la cirugía serían cuando los pacientes tienen una neumopatía aspirativa, cuando están con mucha encefalopatía, una coagulopatía severa o fallo hepático. Si son pacientes que no están en condiciones de cirugía. Con respecto a las cirugías que se pueden hacer, son varias. Está la anastomosis portocava, término lateral. Directamente se secciona la porta y se la anastomosa la vena cava. Con esto para el 100% de las veces la hemorragia, pero tiene un alto índice de encefalopatía. Otra forma es hacer una anastomosis entre la vena porta y la vena cava con una prótesis anillada de 8 milímetros. Otra forma, que es la que menos encefalopatía da, la operación de Warren, que es la anastomosis esplenorenal distal, porque hay otra que es esplenorenal proximal, pero esta es la esplenorenal distal. Se secciona la vena esplénica y se la anastomosa la vena renal izquierda. Después también se puede hacer, en los casos, por ejemplo, cuando hay mucha citis, se elige preferentemente esta, es una anastomosis mesentérico-cava con también una prótesis. Otra forma es hacer una transección esofágica con una sutura mecánica. Esto fundamentalmente para los que no saben hacer este tipo de cirugía, una cirugía que pueden hacer muy fácil, es abrir el estómago, colocar esta sutura mecánica, ajustarla aquí, disparar, y eso secciona e interrumpe la conexión de las varices esofagogástricas. Y la operación esofágica, que es más compleja, que es una revascularización del esófago, de la vena pulmonar inferior hacia abajo, de toda la curvatura menor, de toda la curvatura mayor hasta aquí, con esplenectomía incluida, que esto ya disminuye un 25% la presión portal, y como se hace también la vagotomía, hay que hacer una piloroplastia, una cirugía bastante compleja. Bueno, acá ven mejor lo que les decía antes, la vena esplénica, cómo se la separa de la vena mesentérica superior y se la une a la vena renal izquierda. Esta es la cirugía que menos encefalopatía da. Entonces, sospecha de sangrado varicial, si es un sangrado masivo, lo primero que hay que hacer es colocar el balón. Aplicar drogas vasoactivas, dijimos la primera línea hoy en día es la terlipresina, hacer la endoscopía diagnóstica y terapéutica. ¿Y qué puede pasar? Que se controle el sangrado, entonces en ese caso hay que mantener las drogas durante varios días, puede ser que haya resangrado, si no lo hay, el paciente sigue con una profilaxis secundaria que se llama, con droga vasoactiva. Si hay resangrado, bueno, entonces habrá que hacer una segunda endoscopía terapéutica. Esta fue diagnóstica, esta es terapéutica, con lo cual puede haber control del sangrado. Si hay control de sangrado, sigue con una profilaxis medicamentosa. Y si no hay control de sangrado, va a tener que ir a un tratamiento de rescate que, como dijimos, puede ser el TIP o el shunt quirúrgico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿por qué determinadas cirugías dan encefalopatía? Porque de toda la metabolización, sobre todo las proteínas, sobre todo la carne, las proteínas de origen animal, y en el caso que está sangrando la sangre, el metabolismo produce un amonio que al no pasar por el hígado, o por un hígado muy enfermo, que no lo puede metabolizar, produce encefalopatía. Entonces, cuando la cirugía derivativa hace que la sangre que tiene que ir normalmente por la porta hacia el hígado, uno la deriva hacia la circulación general, como es la vena cava, a través de una anastomosis con la vena cava o con la vena renal que va a la cava, hace que esa sangre pase directamente a la circulación general y produce encefalopatía.
Claro, sin metabolización previa. Ahí está, ahí entendí. Gracias. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí en el Power que está pasando, la profilaxis secundaria, ¿en qué consistiría? Consiste en drogas de tipo somatostatina o son drogas vasoactivas que lo que hacen es disminuir la presión en el lecho esplánico. Propanolol también se usa mucho. Eso es para mantener baja la presión del lecho esplánico. Gracias. Bueno, listo entonces. Si no hay más preguntas, porque me están llamando del sanatorio, no sé, tengo algún inconveniente ahí. Así que bueno, les agradezco la atención. Gracias, profesor. Claro, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.